Sergio Becerra Toledo. Es un libro muy interesante, muy importante, que se titula El derecho a la libertad, las detenciones arbitrarias y el sistema procesal penal acusatorio en México. El doctor Pedro Becerra Toledo, me voy a permitir leer su trayectoria profesional. Él es originario de Tapachula, Chiapas, tiene 45 años, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales de la Presidencia del Gobierno Español, maestro en Juicios Orales por la Universidad de Chiapas, diplomado en Legislación Electoral por la Universidad Autónoma de España de Durango y licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, docente certificado en Juicios Orales por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación. Actualmente es director para garantizar la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo de la Fiscalía General del Estado. Le damos un fuerte aplauso al doctor Pedro. Y bueno, este es un libro que lo prologó la doctora Fabiola Ivonne Huerta Salva, y la introducción pues fue honrosamente presentada por el doctor Carlos Faustino Natarén Andayapa, actual rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, es un libro que habla de un tema de mucha importancia, no solamente para garantizar un sistema democrático en nuestro país, sino además para garantizar uno de los derechos más elementales del ser humano, que es la libertad. La libertad como no solamente un derecho, sino también como una garantía procesal. Pues una cosa es la libertad que nosotros tenemos de manera ambulatoria y otra cosa es la libertad procesal, que naturalmente está en una especie de boga, o en el momento que estamos enfrentando un proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces, el doctor Pedro Sergio Becerra Toledo presenta de manera muy magistral, mediante este encuadernado, un análisis muy profundo de las detenciones, sobre todo todos los análisis que ha tenido la nación, y algo muy importante, que es ya entrar al control difuso y el control concentrado de la convencionalidad, que son análisis, son criterios para verificar y para obviamente garantizar los derechos humanos desde una perspectiva convencional, los criterios que ha tenido desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los criterios que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y evidentemente lo que ha cumplido, el cumplimiento que le ha dado el Estado mexicano. Entonces, para mí es un verdadero orgullo poder presentar este libro, pero le voy a dejar la batuta al doctor Pedro Sergio Becerra Toledo, quien seguramente nos podrá ampliar la información que viene de manera muy espectacular en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un honor estar acompañado por usted, maestro Servando. Maestra Alejandra Villafuerte, gracias por acompañarnos. Esta obra llevó un proceso bastante largo, fue parte de un proceso de investigación que hice para mi tesis doctoral. Después la seguimos trabajando en la investigación para hacerlo ya un libro. ¿Por qué escogí ese tema? Pues, como ustedes saben, estamos aún en pañales en el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Curiosamente, nuestro país fue de los últimos en América Latina que se ha ido incorporando a este nuevo sistema, totalmente novedoso para todos. Recuerdo cuando el maestro Servando nos daba clases en una universidad en Tuxtla, pues estábamos en una etapa totalmente distinta a la que actualmente estamos viviendo, y que tenemos que irnos actualizando, algo que ha mirado siempre la barra chiapaneca de abogados, aquí con nuestro presidente, con el maestro Ceballos, que siempre se ha ocupado y preocupado por actualizar a los barristas en muchos temas, y principalmente en estos del nuevo sistema procesal, no solo en materia penal, en materia mercantil ya hay juicios orales y en muchos otros temas. Como bien mencionó el maestro Miguel Ángel,
Desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos, nuestra Constitución marca en su artículo primero que son leyes supremas, no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales, y es donde se da aquí el punto de quiebre en nuestro sistema de justicia. Ojo, no solo para el tema penal, sino para muchos otros temas. Entonces, incluso ahorita que está un debate muy interesante y que a mí no me gustó cómo fue tratado por la Corte, pero bueno, la Suprema Corte se afectó de esa manera. Ahorita que estuvo el debate sobre la prevención preventiva oficiosa, que evidentemente toca el tema de la libertad, pareciera que, como bien por ahí comentó un amigo abogado, el director de la Facultad de Derecho hace muchos años cuando mencionaba, cuando estábamos en estos temas de las reformas, decía, el gran problema de México es que están cambiando las instituciones, pero no están cambiando las personas. Las personas todavía no estamos actualizándonos a lo que está sucediendo, no solo en el país, sino a nivel mundial. Recordemos que en este sistema hay dos instituciones que ya mencionó el maestro Miguel Ángel, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Nueva York y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Curiosamente, México es parte de este sistema, sin embargo, las resoluciones anteriormente no eran obligatorias para el Estado mexicano, hasta que ocurrió el caso Castañeda-Gutman, no sé si recuerdan, cuando buscaba la candidatura independiente, y el caso Rosendo Radilla Pacheco, que también es muy sonado por el tema de las desapariciones, y a propósito del tema de lo que sucedió en Ayotzinapa, pues no es un tema nuevo, ¿no? Si leen el caso Rosendo Radilla Pacheco, es un caso similar, y curiosamente en el mismo estado. Entonces, a partir de que México se obliga a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, el debate no solo jurídico, sino también académico y también político adquiere otro matiz. Porque ya no solo es importante conocer la jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, es también muy importante, inclusive más importante todavía, conocer y aprender las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aún y cuando haya sentencias en donde México no es parte, por ejemplo un caso en Argentina o un caso en Chile, esa sentencia es obligatoria para el Estado mexicano. Entonces el debate de la prisión preventiva oficiosa, no más allá de lo que diga la Suprema Corte de la Nación, lo más importante es lo que diga la Corte Interamericana, que es la que está ahorita resolviendo un tema precisamente de México, ¿no? Entonces, de esto trata este libro. Trata de varios casos que se han resuelto en temas de libertad, pero sobre todo ahorita ha tomado se ha mencionado mucho en los medios, precisamente por el tema de, que hasta hay un documental del caso Florence Cassés, sobre todo de Israel Vallarta, más que de Florence Cassés, porque curiosamente ese libro, más que hablar de Florence Cassés, que es el pretexto, habla del caso de Israel Vallarta, y el caso de Rosario Robles, y muchos otros casos, en donde yo incluso decía, ni siquiera debemos estar debatiendo la prisión preventiva. Es un tema pendiente de México con el tema de los derechos humanos. O sea, quien tiene ya un conocimiento sobre el tema de los derechos humanos, no le cabe duda que la prisión preventiva oficiosa es una figura que viola derechos humanos. Entonces ya ni siquiera es un debate decir si viola o no derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se dio la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011,